Buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos a este conversatorio. Pues bien, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. Hoy tenemos como invitados especiales a los docentes Valeria Chacón, Maribel Huachichulca, José Bacasela y mi persona Fernanda Lema, quienes vamos a compartir nuestras experiencias y reflexiones a partir del análisis de la obra de Virginia Zavala, considerando la redefinición de los conceptos de lectura y escritura desde el enfoque de las nuevas literacidades. ¿Cómo está Valeria? Buenas noches, un gusto tenerla en este conversatorio. Buenas noches. Valeria, para usted, ¿nos podría expresar su opinión sobre el significado de la lectura y de la escritura desde las nuevas literacidades? Ya. El enfoque de las nuevas literacidades se basa en la ampliación y actualización de la noción tradicional de alfabetización y literacidad. Este enfoque reconoce que la sociedad contemporánea está fuertemente influenciada por las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha ido transformando la forma en que leemos, escribimos, interactuamos y nos comunicamos en general. Algunos fundamentos teóricos claves de las nuevas literacidades incluyen a la literacidad, que se ve como una práctica social, arraigada a un contexto cultural, social y tecnológico. Considera como las habilidades de lectura y escritura, las cuales se utilizan y se interpretan en diferentes contextos y comunidades, y cómo estas prácticas se ven afectadas por factores sociales, políticos y económicos. También nos fomenta la participación activa y reflexiva de los individuos en la interpretación y producción de texto. Esto implica no solo entender el contenido de los textos, sino también cuestionar, analizar y evaluar la información, así como considerar las implicaciones sociales y éticas de la comunicación. También reconoce y valora la diversidad de culturas, lenguajes y formas de comunicación, considerando como diferentes comunidades y culturas que abordan la lectura, la escritura y la comunicación, y cómo esta diversidad enriquece la comprensión de la literacidad. También busca garantizar que la literacidad esté disponible y accesible para todos, independientemente de su origen, contexto socioeconómico, el género, la raza, habilidades o situación geográfica. También reconoce que la literacidad es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida, promoviendo la educación permanente y la adopción de nuevas habilidades y competencias. A medida que vamos evolucionando y evolucionan también las tecnologías y las demandas sociales. Por último, fomenta la creatividad y la expresión personal y la autonomía en la producción de textos y en la interpretación de la información, reconociendo que la literacidad implica más que solo entender e interpretar textos. También involucra la capacidad de expresarse de manera creativa y efectiva. Como podemos ver, estos fundamentos teóricos juntos definen un enfoque holístico y actualizado de la literacidad que abarca la diversidad, la equidad, la participación activa y crítica y la adaptación continua en un entorno tecnológico y socialmente dinámico. Gracias. Ya, ya. Bueno, buenas noches, compañera. Bueno, tenemos a Maribel. A ella le vamos a hacer, digamos, nos va a comentar sobre el enfoque que se opone y que nos explique las razones por qué de este enfoque se opone en el tema de la literacidad. Ya, claro que sí, buenas noches con todos y gracias por la apertura. Nos dice que existe un enfoque distinto de la literacidad introducido desde un par de décadas atrás, donde se establece una diferencia entre un modelo autónomo que ve a la literacidad como una habilidad descontextualizada, ausente de matices, denominado también como la gran división. ¿El por qué? Nos dice que según este enfoque, el pensamiento en las culturas escritas es objetivo
Es un razonamiento abstracto o descontextualizado, independientemente de los sentidos, racional, lógico y capaz de realizar operaciones mentales complejas. También los autores relacionan a la escritura como las habilidades cognitivas y de pensamiento superior. Sostienen además que el mundo de la oralidad se caracteriza por la ausencia de todas estas cualidades. Carecen de categorías analíticas complejas, son concretas, tradicionalistas, redundantes. La estructura de su pensamiento es aditivo, no subordinado y cargada de epítetos. En otras palabras, los no letrados poseen un pensamiento menos abstracto y viven impregnados en su contexto concreto, y en conclusión tienen menos posibilidades de un pensamiento complejo y crítico. Entonces, cabe recalcar que con la exposición de la anterior docente, nos quiere decir que la literacidad engloba no son separados, sino engloba lectura, escritura literacidad y todos los elementos de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Fernanda, ayúdanos por favor con cuál es la relación que este enfoque tiene con la lengua oral. Claro, con mucho gusto. Existen diferencias fundamentales entre los procesos de hablar y escribir. La escritura tiende a ser más integrada sintácticamente y menos fragmentada que el habla, debido a su naturaleza más lenta. Además, la escritura fomenta un mayor distanciamiento, mientras que el habla es una forma de comunicación cara a cara, que implica una mayor participación social, por lo que es necesario un nuevo enfoque como alternativa a la división oral-letrado, que podría analizar distintas formas de uso del lenguaje oral y escrito en sus contextos culturales. La literacidad tiene un papel central en el desarrollo de destrezas cognitivas de nivel superior y se refiere a la capacidad de comprender y utilizar prácticas discursivas, tanto en el lenguaje oral como en la escritura. En este contexto, la relación entre literacidad y lengua oral es fundamental. Ambas están estrechamente entrelazadas en la comunicación cotidiana y la socialización de los individuos. La lengua oral es la base de la literacidad, ya que es a través de la interacción oral que los individuos adquieren habilidades, conocimientos y prácticas discursivas que luego se transfieren a la escritura y a otras formas de comunicación. Por lo tanto, la literacidad y la lengua oral están íntimamente conectadas en la adquisición de la comunicación y el significado en la vida cotidiana y las prácticas educativas. Bien. Listo, continuando con el compañero José, le vamos a que continúe con esta exposición diciéndole lo siguiente. ¿Cuáles son los significados de inventos letrados y de prácticas letradas? E indique las implicaciones didácticas de este enfoque. Bueno, muchísimas gracias, compañeras panelistas. Bueno, hablando desde la perspectiva de Virginia Zavala, nos manifiesta que los significados de eventos letrados son las actividades sociales concretas en las que se usa la lectura y la escritura para lograr un propósito específico. Por ejemplo, leer una receta de cocina, escribir una carta, llenar una solicitud, leer carteles, formularios, leer manuales, escribir la lista de compras para el supermercado, escribir actividades y eventos importantes en una agenda diaria, escribir informes, entre otras cuestiones. Estos eventos letrados están influidos por el contexto, la cultura, la ideología y el poder. Las prácticas letradas son las formas recurrentes y aceptadas de desarrollar la literacidad en los eventos letrados, donde se involucran no solo los procesos cognitivos y lingüísticos de leer y escribir, sino también los valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales que se construyen a través de los textos. Por ejemplo, la práctica letrada de escribir una carta implica no solo saber cómo estructurar el texto, sino también cómo expresar el tono, el propósito y la relación con el destinatario. Me planteaba de que si, digamos, la relación que tiene o las implicaciones didácticas de este enfoque, diríamos que las implicaciones didácticas de este enfoque son que se deben considerar la lectura y la escritura desde una perspectiva sociocultural.
donde se reconoce la diversidad y la complejidad de las prácticas letradas de los estudiantes. Algunas de estas implicaciones son, por ejemplo, reconocer la literacidad no es una habilidad universal y neutra, sino que varía según los contextos y la cultura. También debemos valorar la diversidad de las prácticas letradas de los estudiantes y sus familias y aprovechar como recurso para el aprendizaje. Además, fomentar el desarrollo de la conciencia crítica sobre los usos sociales e ideológicos de la lectura y la escritura. Promover el uso y significado de la literacidad en situaciones reales y con propósitos claros. Y finalmente, pues facilitar la participación activa y colaborativa de los estudiantes en los eventos letrados del aula y de la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimada Valeria, estimada Maribel, estimado José, por su participación, queridos espectadores, por su atención, y les invitamos a seguir conectados con nosotros para más conversatorios sobre temas educativos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.